Los ataques a los órganos constitucionales autónomos, OCAS, se han vuelto la orden del día en el sexenio del presidente López Obrador. Actualmente, organismos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, han sido atacados constantemente y algunos de ellos se han visto obligados a interponer controversias constitucionales en contra de los actos o la inactividad del Ejecutivo Federal. Esta política la anunció en su conferencia mañanera del 26 de abril de 2021 con una reforma para desaparecer a los OCAS y, aunque fue rechazada formalmente por el Legislativo, en los hechos el Ejecutivo ha logrado inhabilitar a algunos y poner en jaque a otros como el INE o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para ponernos en contexto, es necesario saber que en la configuración de la mayoría de los estados actuales se ha rescatado la teoría clásica de la división de poderes que lograba la división de funciones en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, pero con el paso del tiempo, los avances científicos, tecnológicos, económicos y con el crecimiento de las necesidades de la población, también crecieron las funciones del Estado. Entonces, fue necesaria una división más profunda de las funciones para responder a estas necesidades. Dicha división comenzó a instituirse en nuestra Constitución a partir de la década de los 90 del siglo pasado. Se han incorporado organismos que están a un nivel de coordinación con los tres poderes clásicos, es decir, están en un plano de igualdad frente a los mismos, son autónomos, independientes y en su mayoría técnicos, profesionales en su rama, pues responden a la necesidad de que dichos OCAS ejerzan una función pública que proteja derechos fundamentales, ya que ha sido una constante que el Poder Ejecutivo se extralimite en sus funciones y, respondiendo a situaciones coyunturales, flagele derechos como el acceso a la información, al no nombrar comisionados o la desaparición forzada de personas, caso Radilla Pacheco, entre muchos otros ejemplos. De ahí la necesidad de que sean autónomos. Aunado a lo anterior, podemos recordar cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la jefatura del Distrito Federal y alardeó entre los medios de no haber obedecido el amparo concedido a los señores del predio El Encino, alegando que ese predio era propiedad del Distrito Federal y que él fue electo precisamente para defender los intereses de la ciudad, extralimitando así sus funciones, algo reprobable con las reglas anteriores y actuales de nuestro Estado-Nación, razón por la que le iniciaron el juicio de procedencia por el que finalmente fue desaforado. Con este antecedente, cabe preguntarse, ¿la eliminación de los OCAS, como pretende el presidente, responde a una necesidad nacional o más bien a una necesidad partidaria y del propio presidente que, de ninguna manera, responde a los intereses nacionales, sino a traumas del pasado ocasionados por su desafuero? La respuesta la tiene usted, amable auditorio.